nada es imposible. En ti no eres hombre para mentir, fieles son tus promesas, Dios, con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir, fieles son tus promesas, Para ministrar esta nación. con paciencia esperaré. Este es el año de mayor fe. Gracias, Señor, porque hay una unción especial en este lugar para entender la revelación de tu gloria y tu poder. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted fue creado para algo, usted tiene que buscar su diseño. ¿Y cómo yo busco mi diseño? Buscar mi diseño es encontrarme con la imagen en la cual yo fui creada y en la que yo fui creada. Esa imagen, hoy estamos creados en Cristo. Entonces, Jesús fue el precursor para abrir un camino para nosotros. Y dice la Biblia que en Apocalipsis 3:21, en 3:21, si vamos rápidamente, Apocalipsis 3:21, primero ahí ya me voy por otro lado. Y al que venciere le daré que se siente, dice, le daré que se siente conmigo, así como yo he vencido y me he sentado, dice. Y sentado habla de obra acabada. Y nosotros estamos ahora arriba de los principados. Están los principados y está el maligno, pero arriba de eso está un trono donde hoy usted tiene que ir y subirse a ese trono y sentarse y entender que desde ahí en más hay un reposo para usted. Y desde ese entonces ocurre algo milagroso, milagroso. Y eso está en Romanos en capítulo, dice la Biblia, en capítulo 16, versículo 20. Cuando hacemos esto, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo, ¿qué cosa? Vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Wow. Y el Dios de paz, dice, aplastará en breve y los pondrá, ¿quién? Bajo vuestros pies. Pero vimos también en Hebreo que aunque Dios terminó la obra, nosotros todavía no vemos ese resultado en nuestras vidas. Lamentablemente, dice en Hebreos capítulo 2, versículo 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces, ahí viene el problema. Todavía no vemos que todas las cosas estén sujetas bajo los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía no entendió cómo podemos ir hasta ese lugar que se llama Sión. Sión, digan conmigo, Sión. Cuando usted llega a Sión es cuando usted llegó a sentarse en la posición de autoridad y entró en el reposo que Dios tiene para usted. Entonces, vimos también en el Hebreos capítulo 10, dice la Biblia, versículo 12 y 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado. Digan conmigo, se ha sentado. Ahora, Él no se sentó porque necesitaba sentarse. Él se sentó en una posición que le transfirió a la humanidad que recibe por la fe a Cristo y recibe la investidura de Jesús. Porque en ese momento espiritualmente somos hechura de Dios cuando recibimos a Cristo. Y nuestra carrera hoy día es posicionarnos en Sión. En Sión, que es donde está la silla de autoridad, para que de ahí salga la vara de poder y dominemos enfrente y sobre todos nuestros enemigos. ¿Cuántos quieren eso? Entonces, la iglesia tiene que entender que este nivel de guerra espiritual y de conflicto espiritual es glorioso cuando usted deja de pelear porque ya se sentó y Dios pelea por usted. Mientras usted no está sentado, usted tiene que seguir peleando.
¿Me entendió? El Dios de paz, ¿qué va a hacer? ¿Qué dicen en Romanos 16? Él pondrá a todos tus enemigos. Él dice, no tú, ni yo. Hay un momento donde usted está peleando y practica la guerra espiritual. Pero hay un momento que usted llegó hasta allá y se sienta con Dios, entra en el reposo. Reposo quiere decir obra terminada, donde usted finalmente ya deja que Dios sea todo. Y cuando Dios es todo, Él mismo funciona y pone a todos sus enemigos bajo sus pies, porque usted es el pie de Cristo en la tierra. Usted es el pie de Dios aquí en la tierra. Digan conmigo, yo soy los pies de Dios en la tierra. Donde yo piso, lo poseo. Aleluya. Porque dijo, pondrá todo bajo los pies. Pero todavía no vemos, dice. ¿Por qué? Si leemos en Hebreos capítulo 10, 13, de ahí en adelante, ¿qué está haciendo Dios? Esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces Él está esperando que la iglesia, nosotros entendamos que vayamos a esa posición de reposo donde podemos llegar hasta Sión. ¿Y por qué yo le estoy diciendo cómo yo llego hasta Sión? Hay un solo camino hasta Sión. Hay un solo camino. Isaías 35:8. Aquí empezamos Isaías 35:8. Y miren lo que dice en Isaías 35:8, que es tremendo. Aleluya. ¿Está entendiendo lo que estamos compartiendo? Mientras usted no esté sentado, usted seguirá peleando. Y Dios no pondrá a sus enemigos bajo los estrados de sus pies. Hay un momento donde usted pelea, pero mientras peleamos hay algo que nos tiene que llevar para que la venganza de Cristo se haga realidad, el juicio de Dios se haga realidad y pongamos grillos, dice, a los reyes, como dice en el Salmo 149. Entonces, en Isaías 35:8, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ahora, ¿a dónde nos lleva este camino de santidad? Vamos a Isaías 35, versículo 10, dice 35:10. Y los redimidos de Jehová. ¿Cuántos son redimidos del Señor aquí? Si nosotros fuimos redimidos, Dios nos está invitando a usted y a mí para que el Dios de paz ponga a todos nuestros enemigos y vivamos plenamente en la plenitud de Dios espiritual, mental y física. Y yo también me siento entendiendo que mi confianza fue puesta en Dios y yo llegué hasta el lugar de reposo donde todos mis enemigos ahora están bajo mis pies, porque Dios ya le pone bajo mis pies, porque en su soberanía Él permite que cuando usted se levanta más allá de su posición, que hoy está arriba de los principados, y se sienta con Dios y usted entra en su reposo. Pero en este nivel, ¿qué aprendemos? Aprendemos a desarrollar los músculos espirituales. Nos dan autoridad, que es exousia, y aquí os doy potestad de llevar serpientes y escorpiones sobre toda la fuerza del enemigo y nada te puede hacer daño. Te da dunamis, que es habilidad, la habilidad de Dios para ejercer. Pero hay momentos donde usted también, como David, ya se sentó, dice, wow. Y cuando usted se sienta es porque llegó. ¿Me explicó? Si usted no llegó, todavía no se puede sentar. Entonces, ¿quiénes son los que van a ese lugar por el camino de santidad? Versículo 10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán ¿a dónde? A Sión. ¿Cómo volvemos a Sión? Con alegría, con gozo perpetuo. Y será sobre su cabeza, ¿qué dice? Y tendrán gozo y alegría. Y huirán, ¿qué cosa huirán? La tristeza y el gemido. ¡Wow! Porque usted se sentó con Dios. Pero ¿cómo yo me subo allá? ¿Y por qué me tengo que subir a Sión? Señores, cuando David fue ungido por Samuel, en su conversión fue ungido como rey. Usted desde niño ya fue ungido. Desde el primer día que nació espiritualmente, ya fue ungido como rey. Pero esa unción todavía no le llegó a su reposo. ¿Me explico?
Todavía tuvo que pelear con Saúl, estuvo ahí sus luchas, sus batallas con él mismo. Después fue ungido en Hebrón, cuando después de su época en el desierto, donde él estaba desahuciado y donde Dios trató profundamente con él y donde arrancó toda ansia y ganas de tener poder y fama. Y después de Hebrón, que gobernó 7 años y 8 meses, Dios le llevó hasta Jerusalén. Y en Jerusalén, 5 montes, uno de ellos Sión, Dios le ungió como rey sobre Israel. Y ahí se sentó y reposó su tercera unción cuando llegó a sentarse y gobernar desde Jerusalén. Nuestra Jerusalén es donde estamos nosotros hoy. Usted tiene que su Jerusalén ser este lugar. Desde aquí usted tiene que buscar esa posición para que el Dios de paz ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Me estoy explicando? Si usted tiene un cáncer, ese cáncer no es un amigo, es un enemigo. ¿Me explico? Ese cáncer tiene que estar bajo sus pies. Si usted tiene depresión, esa depresión que es un enemigo. ¿Por qué? Eso viene para destruir su vida. Nosotros le tratamos muchas veces a la depresión, a la angustia, al tumor, a esto, como a un amigo. Le tratamos, le damos un nombre científico, le tratamos, y no entendemos que es algo que usted tiene que aprender a repudiar y a odiar, como el pecado. Igualito que al pecado, usted tiene que aprender a odiar. Y señores, para odiar, usted tiene que aprender a practicar el odio. El odio es bueno. Pero no usamos el odio para eso, usamos para herir al hermano. Cuando nos ofendemos, le odiamos al hermano y tenemos rencor contra alguien. Ese es un mal odio. El buen odio es cuando usted realmente entiende que no es el hermano, sino que es la división, es la rebelión, es mi hermano en ese momento, el resentimiento. Usted tiene que odiar todo eso que no viene de Dios para su vida. Y le tiene que decir: cáncer, te odio. ¿Me explico? Pero no le odiamos al cáncer, le tratamos. Y estamos ahí y analizamos y hablamos de eso. Sí, qué terrible, ya está aquí, ya está aquí. Y le tratamos, pero no le tratamos como un enemigo. Le tiramos unos rayitos, unos cuantos, pero espiritualmente usted tiene que aprender a usar el odio. Amén. Contra la enfermedad, contra la dolencia. Cuando viene algo contra usted, tiene que repudiarlo y decirle: ¡fuera! Amén. ¿Cuántos están peleados con su suegra? Y si usted le odia y su suegra viene a su casa: no te quiero ver, le dice usted. Pero al cáncer, ¿qué le decimos? Ah, sí, ¿qué tal? Vos sabés que tengo un cáncer, estoy con esto. Con la depresión, sí, la depresión, pobrecito, la depresión. ¡Fuera!